Para de gritar que te vas a morir de un infarto. No. ¿Nunca lo escuchaste eso? Sí, y escuché que el domingo quizás mucha gente casi que se infarta. Y bueno, hay como que se te acelera un poco, ¿viste? ¿El bobo? Hay partidos que fueron para que eso sucediera. No, Polonia. Y Polonia, México, No, Australia mismo. Países Bajos. Países Bajos, claro, ¿viste? Hay que regular, hay que regular. Todos. Todos la pasamos mal. Nada, con un poco de ironía decimos esto, porque vamos a hablar del corazón. Nos visita médico cardiólogo y es Francisco López. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Te voy a tutear, ¿te puedo tutear? Por favor. Bueno, aquí estamos un poco, no solo vamos a hablar del Mundial, ni relacionado exclusivamente por el fútbol, pero cómo son las emociones, doctor, ¿no? Y para el corazón. Las emociones y las pasiones. Ajá. Claro, el fútbol es un deporte apasionante, y especialmente para los argentinos. No creo que exista una pasión más fuerte que el fútbol. Creo que esto quedó más evidenciado en este Mundial más que en ningún otro momento. Claro, esto fue tremendo. Majestísimo. Me debo decir, no sé por qué razón, estoy tratando de investigar un poco, por qué se potenció tanto. A ver, el fanatismo en Argentina por el fútbol existió siempre. Las características que vemos las tuvimos siempre. Pero se potenció de una manera muy radical. ¿La pandemia por ahí? No lo sé. O el post-pandemia. Y veníamos medio mal. También muy, a ver, los italianos ni hablar, son muy fanáticos del fútbol. Los griegos, los turcos, yo he visto cosas, pero en Argentina está un escalón arriba. Es un escalón arriba. Lo que pasa es que también hay que pensar que hace 36 años no se ganaba la Copa. Sí, y es un país que tiene a nivel mundial, en todo el mundo, jugadores de primer nivel. No sé si existe un país que tenga tantos jugadores de primer nivel. Brasil. Bueno, Brasil. O sea, yo creo que si esa estadística se mantiene vigente, de los países exportadores de futbolistas, Brasil es el primero. En todos lados va a haber un brasileño, y segundo es Argentina. Sí. Puede ser un elemento a tener en cuenta, tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa con nuestro corazón en esas ocasiones? O sea, un corazón sano en una situación como la del Mundial se puede ver afectado, o ya tenemos que traer algo como para que efectivamente se manifieste un problema, doctor. No, un corazón sano no tiene por qué tener ningún problema en un momento de una emoción tan fuerte como en una Argentina-Francia, no. No, un corazón sano no le pasa nada. Estamos preparados para soportar mucho. Especialmente cuando es algo temporal y que es solamente un partido. Sí, en las personas que tienen enfermedad coronaria, que tienen ya antecedentes cardíacos importantes, sí les puede desencadenar en algún evento no grato. ¿Y sentir alguna cosita? No, eso sí, palpitaciones, dolor. Exacto. Porque vos, a ver, doctor, pensá que estamos en diciembre, noviembre, diciembre. Venimos con una mochila, con una carga, con un estrés. No, seguro todos estamos en esos procesos. Si a eso le sumas una definición por penales en una final del Mundial, ¿podemos sentir alguna cosita? Sí, especialmente palpitaciones. Ajá. Un poquito de falta de aire. ¿A qué le llamamos palpitaciones? La sensación de cuando corres detrás de un colectivo y te queda palpitando el corazón. Ajá. Eso puede ser una palpitación. La otra es que sientas un poco irregular el palpitar del corazón. ¿Y nos debemos asustar? No, en general no. Todos tenemos algún grado de palpitaciones, algún poquito más, un poquito menos, pero en general no son patológicas. Todos tenemos algún tipo de arritmia mínima. Después está la gente que sí tiene problemas importantes de arritmias, pero en general la gran mayoría de la población no. ¿En qué edad hay que ponerle un poquito más de atención a esas cosas? A partir de los 40-45 años hay que empezar a hacer los controles ya regulares. Antes de eso, a menos que tengas padre, abuelo y hermanos o tíos muy cercanos que tengas historial familiar de enfermedad coronaria. Obviamente que acá en Argentina nos hacemos aptos físicos constantemente para entrar al gimnasio, para correr, para entrar a la universidad, por un montón de cosas. En general no se detecta nada, pero a partir de los 40-45, cuando ya empiezan a hacer los cambios normales por la edad, siempre, y especialmente en los tabaquistas o ya los diabéticos o hipertensos, que se empiezan ya a manifestar los efectos secundarios de esas enfermedades, ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Esos chequeos deberían ser anuales? Mira, por lo menos, dependiendo la edad y dependiendo de los antecedentes. Si es un tipo sano completamente, cada 5 años está bien, pero si sos un tipo con antecedentes, que no comes bien, que estás fuera de condición, que no te cuidas, por lo menos cada 2 años. ¿Y qué es lo que más agrede al corazón? Fumar. Una bomba de tiempo. Fumar es lo peor que puedes hacer.
De todos los vicios que hay, el fumar es el peor. No solo para el corazón, ¿no? Para otras tantas cosas. Para todo, para todo. Pulmones, Está comprobado que el fumador, el tabaquista crónico, vive 15 años menos que el que no fuma en promedio, y los últimos años de vida son de muy baja calidad. No puedes disfrutar lo mismo que un no fumador, porque imagínate vos a tus 70, 75 años, que por ahí te dan ganas, ya no tenés hijos a qué mantener, ya estás liberado de muchas cosas, te gustaría viajar, pero no puedes irte muy lejos porque te falta el aire, no puedes ir a Machu Picchu, no puedes ir a lugares donde te va a faltar el oxígeno porque tus pulmones no te dan. ¿Qué le hace el tabaco al corazón? Bueno, Fumador crónico, regular. entre otras cosas, incrementa muchísimo la enfermedad coronaria, además del daño permanente y fijo cicatrizal que te hacen los pulmones, ¿no? El EPOC, que es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, el enfisema, que se destruyen los alvéolos del pulmón, se van dilatando, se van rompiendo y no pueden captar oxígeno. Entonces se va endureciendo ese pulmón, y por más que hagas la inspiración, no te permite mover una cantidad fuerte de aire. Además de que se empieza a obstruir, y tienes una combinación de las dos cosas, una obstrucción y una restricción, o sea, ni entra bien ni sale bien el aire, y obviamente eso te va a disminuir tu calidad de vida un montón. Porque el corazón trabaja más en ese caso. Entre otras cosas, sí, el corazón trabaja un poquito más, desatura al paciente, o sea, no tiene el nivel de saturación normal, y otra es que aumenta la presión arterial y aumenta todo las toxinas que promueven la generación de aterosclerosis, no nomás en el corazón, las arterias cardíacas, las arterias del cerebro y el resto de las arterias del cuerpo. Y doctor, ¿hay manera de revertir si dejo de fumar, o ya una vez hay daños irreversibles? Mira, el riesgo de infarto en pacientes que nunca han tenido infarto, pero que son tabaquistas, es mucho más elevado que en los no tabaquistas. Pero al año de haber cesado completamente el fumar, volvés a tener el mismo riesgo que el no tabaquista. O sea que sí hay un beneficio en dejar de fumar. Ahora, la cicatrización que se genera en los tejidos pulmonares, eso ya no se recupera, pero sí tu riesgo de enfermedad coronaria vuelve a ser igual que el no tabaquista. Al año. Interesante. Bueno, buen número. Sí, eso le habían dicho a mi papá cuando tuvo el infarto. Fumaba, muchísimo. 2 paquetes y medio por día, años. Y cuando después de haber tenido su infarto le dijeron que con el tiempo iba a recuperar, como se le iba a sanar de alguna manera. Hace más de 10 años. Me imagino 20 que años disminuye el riesgo. Vuelve a bajar el cuerpo, me imagino también, ¿no? Sí, obviamente. O sea, las lesiones ya quedan, pero las posibilidades de tener un infarto se igualan a la persona que no fuma. Mira. Bien, cigarrillo tachado. Es lo peor que puedes hacer. Hay duda. muchos vicios muy buenos, el tabaco no. Por ejemplo, un vicio excelente es hacer ejercicio, comer bien. Para el corazón, ¿no? Ese tipo de cosas son excelentes vicios. Trabajar, por ejemplo. Bueno, el tabaco. Sí, yo estoy de acuerdo con esto de trabajar. Pero también con su medida, ¿no? Con su medida. Ahora, ¿qué pasa cuando ese trabajo nos materializa un enemigo que tenemos, que es el estrés? Bueno, entonces no es un trabajo, no lo estás disfrutando. Claro, ¿y al corazón qué le hace el estrés? Y lo mismo que el tabaco. Sí, los mismos efectos. Los mismos efectos, hipertensión, un corazón grueso que se empieza a engrosar por el sobretrabajo que tiene por la presión alta, se empieza a engrosar y se empieza a endurecer. Eso genera endurecimiento en las arterias, generación de placa y posibilidades mayores de infarto y también de insuficiencia cardíaca después. O sea, podríamos poner el estrés abajo del tabaco, digamos. El estrés es un factor importantísimo. Yo creo que el segundo sería el estrés. Bien. El estrés no controlado. No digo cualquier cigarrillo, porque en algún momento decían que hay, como por ejemplo el cannabis o lo que fuera, era menos riesgoso que fumar tabaco. Cualquier cosa es menos riesgosa que fumar tabaco. Cualquier cosa. Okay. O sea, es verdad que hay gente que te va a decir que sí o que no, que tiene que estar de acuerdo o no con respecto al cannabis, pero no tiene los mismos efectos deleterios que tiene el tabaco. O sea, no te va a causar enfermedad coronaria el tabaco. El cannabis. Y el humo en sí igual. El humo sí te daña el pulmón. Sí, todos los humos te van a hacer algún grado de daño o irritación a nivel bronquial, y te va a dar tos y te va a dar lo que te da cualquier cosa que tenga humo. ¿Sigue esa tendencia de que las mujeres están empatando bastante a los hombres un poco en disfunciones cardíacas o en infartos? A partir de la menopausia, sí.
Ajá. De hecho, hasta ahora se ha visto que incluso las mujeres infartan más que los hombres a partir de la menopausia. ¿Y pasa eso? Porque no lo detectamos, porque siempre es mujer y como que lo desestimamos. Llegan a la guardia con un dolor, es mujer, y como que lo veníamos desestimando porque sabíamos que las mujeres infartaban mucho menos. Después nos empezamos a dar cuenta con el tiempo que a medida que las mujeres avanzan en edad, la protección que tienen con los estrógenos la pierden y empiezan a infartarse al mismo nivel que los hombres, incluso hasta más. Claro. Y también sometidas bueno, ahora todo el mundo está sometido a estrés. A los mismos, claro. Porque en otra época era más vertical la sociedad. Hoy exacto. Ahora no, ahora estamos empatados. Muy empatados. Todos trabajamos, claro. Todos tenemos estrés, todos nos vamos temprano y llegamos tarde. Claro, y eso es un factor indiscutible. Estamos con el doctor Francisco López, que es médico cardiólogo. Tenemos muchas cosas para hablar del corazón, cómo cuidarlo, cómo no dañarlo, qué evitar. Ya hablamos de tabaco y hablamos de estrés, por ejemplo. Pensaba en la obesidad, doctor. La obesidad es otra pandemia, digamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo hemos visto registros más elevados de personas con sobrepeso y obesidad. La ventaja de esta enfermedad, que es la obesidad, es que la podemos controlar comiendo menos, haciendo ejercicio, un poquito de ejercicio y cambiando unos cuantos hábitos. No es difícil. Es difícil para las personas que tienen algún problema de la alimentación, pero para la gente en general que come mal pero que es sana, como algunos ajustes en su dieta pueden mejorar bastante. Claro. Y no es tanto lo que tienes que bajar, se dice que con un 5% a un 10% de tu peso, con eso obtienes beneficios muy importantes en lo que es control de glucemia y hipertensión. Yo recién le preguntaba, y lo dejé así un poco abierto el tema, ¿no? ¿Qué se está observando después de la pandemia, después del COVID, ¿no? ¿Qué están observando? ¿Hay alguna alerta cardíaca después de haber tenido COVID? ¿Hay alguna relación? ¿Se le encontró algo o nada? No, la experiencia, aunque vas a encontrar diferentes reportes, la experiencia dice que sí. Especialmente en la parte inicial y después de la vacunación empezamos a notar que había muchos pacientes con tromboembolismo pulmonar. Eso sí vimos, yo nunca, en general tu práctica privada no ves tantos tromboembolismo pulmonar o trombosis de algún grado, y la empezamos a ver muchísimo más frecuente. Normalmente ves 1 o 2 por mes y llegamos a ver ahora 8 o 9 por mes. O sea, aumentó un montón. ¿Eso es grave? Es muy grave porque te puede causar la muerte. Ajá. Sí, lo vimos muy aumentado. Ahora ya no. Ahora ya volvió a la normalidad. No estamos viendo que el aumentó. Pero sí se infartaba más gente y había muchos trombosis, que fue reportada en todo el mundo. ¿Pero eso fue post pandemia o post vacuna? Más post vacuna. Bueno, lo vimos a los enfermos de COVID, sí, hacían trombosis. Después, mucha trombosis. Y después, con la vacuna también se vio muy aumentada la trombosis. Pero ya estábamos más o menos preparados para eso. Pero esos pacientes con trombosis, ¿venían ya con alguna disfunción cardíaca, algún problema? ¿O podían ser corazones sanos que podían ser corazones sanos? Esto? Podían ser corazones sanos. Okay. A mí me tocó muchos casos. La mayoría eran gente con pocas enfermedades, digamos hipertensos, patologías controladas bien, sí, que no implicaban a mayor riesgo que lo normal, y lo vimos muy frecuentemente. O sea que el COVID como que potenció también algunas cosas, ¿no? Sí, claro. Le metió un acelerador, digamos. Exactamente. Claro. Exactamente. No sabemos todavía el por qué, pero está relacionado directamente con la enfermedad y con la vacuna. Está en observación. Con la vacuna también. Sí, con la vacuna lo vimos mucho. Wow. ¿Verdad? Sí, yo tengo algunas dudas. Hablamos del problema del tabaquismo, por ejemplo, y algo sano es hacer deporte, ¿no? Pero digo, ahora en este momento que viene el calor fuerte, he visto gente que sale a trotar 12 del mediodía, por ejemplo, encima con alguna remera oscura. ¿Qué pasa con el corazón ahí cuando la temperatura, digamos, se eleva porque uno está haciendo deporte, por supuesto, pero además agravado porque tiene un sol tremendo? Claro, ahí habría que hacerle un psicoanálisis a la persona. Claro, pero sí, entre el deporte obviamente va de la mano de la salud hasta cierto punto. No hemos visto que los grandes atletas y deportistas vivan más años. Yo siempre recomiendo hacer
un poco de ejercicio, moderado, leve a moderado, 3 o 4 veces a la semana, una caminata o un troteo leve, un poquito de estiramiento y un poquito de peso, pero poco para mantenerte activo. Hacer mucho ejercicio no es para todos. Hay gente que le gusta y ellos lo pueden practicar y seguramente saben si lo pueden hacer o no, pero en general nadie lo hace en esa intensidad. Yo recomiendo, y la mayoría de los cardiólogos sabemos, que con un poco de ejercicio estamos bien, porque evitamos lesiones. Un paciente que empieza a hacer mucho ejercicio y se lesiona un hombro o una rodilla, no va a hacer ejercicio más, y es contraproducente porque empieza a subir de peso y todos los efectos negativos del sobrepeso. Pero digo, con el calor intenso, ¿qué? No, bueno, yo creo que las personas que lo hacen, sinceramente lo han hecho antes y saben lo que están haciendo, porque es una locura. Bien. O sea, es fácil desmayarte, deshidratarte, un golpe de calor, un montón de cosas que pueden pasar, pero esas personas que lo hacen porque lo han hecho antes. Ya están como sí, ya son cancheros, sí, claro. se conocen. ¿Cuál es el mejor ejercicio para el corazón? O sea, sin llegar a ser atleta, digamos, ¿no? No, la caminata para el adulto mayor es la caminata. Para el adulto joven, trotar un poco, correr un poco. Mantenerse activo realmente con 30 minutos, 3 a 4 veces a la semana, es suficiente. Obviamente que si hacemos un poquito de cardio, un poquito más que eso, que hacer lo básico, es más beneficioso. ¿Nadar, por ejemplo? Nadar es excelente. Cualquier ejercicio realmente es bueno. ¿Bicicleta, doctor? Bicicleta también. Vamos bien. Cualquier ejercicio. Todo bien, menos mal, Verónica. Un ejercicio que yo le recomiendo a mis pacientes cuando hace mucho calor o hace mucho frío y que no pueden salir o que está lloviendo, o aquellos que ya no pueden salir a caminar, es levantarse de la silla. O sea, simplemente como que te levantas y te sientas en tu propia silla, y parece fácil, pero es bien difícil hacerlo seguido. O sea, hacer 10, 15, 20 en series primero de 4, de 5, y luego de 10 y luego de 20, y yo tengo pacientes que hacen 300 y pacientes de 85 años. Wow. Pero generan una condición física y una facilidad para moverse que no la tenían antes. Qué bueno. Porque generan mucha fuerza, se fortifican mucho sus músculos. El sedentarismo es todo un tema también, ¿no? Es todo un tema, y la mayoría de las personas trabajamos sentados. Claro. Estamos todo el día sentados con la computadora y vamos al kiosco en auto. Sí, claro. Al gimnasio. Al gimnasio nos agarramos. Increíble. Claro. Evitamos caminar. A mí me cargan un poco, pero yo soy de levantarme bastante, de dar vueltas. No, sí. Bueno, vos haces caminatas además. Bueno, yo camino todos los días y di vuelta al trabajo. Claro. Sí, son 30 y pico de cuadras. Ah, bueno, eso es bastante, eso es suficiente. Sí. Es suficiente de ejercicio. ¿Qué pasa con un cuerpo como estamos nosotros ahora, sentado mucho tiempo? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando estamos ahí tan quietos? Bueno, dependiendo cómo te alimentes, primero es el metabolismo, cómo se va a manejar. Si estás comiendo muchísimos carbohidratos, mucho azúcar, o si tu ingesta calórica depende más de proteínas y grasas, ¿okay? Y depende mucho de tu peso. Si tu índice de masa corporal es elevado, entonces circuito o la forma del metabolismo es diferente al que es delgado, porque ocupas muchísima menos insulina, es mucho más eficiente tu cuerpo a la hora de administrar sus recursos calóricos, dónde los almacena o si los gasta. Entonces es como un tren. El metabolismo cuesta pararlo y cuesta arrancarlo, pero una vez que arranca es difícil pararlo. Entonces, si estás gordo y vas subiendo, te cuesta mucho llegar al punto de decir, bueno, dejé de engordar y ahora regreso y empiezo a perder peso. Es difícil parar ese tren y te cuesta un montón arrancarlo, pero cuando arranca es igual. O sea, te cuesta pararlo si mantienes el ejercicio, si mantienes la dieta. Hay algunos, no sé cómo decir, dichos populares que uno los toma como que son las máximas de la medicina y uno después tiene dudas, ¿no? Pero yo muchas veces he escuchado, ahora que estábamos hablando de obesidad, la panza del hombre. La panza del hombre no es buena para el corazón. No. ¿Qué hay? Es que una parte es lo que ves y otra parte es lo que no se ve. La grasa que está en el peritoneo, en todo lo que es en el mesenterio, todo lo que es los intestinos, están recubiertos de una capita de grasa y eso se empieza a acumular. Vos ves la panza que se ve afuera, que es la lonja, digamos, como para decirlo mal y pronto. La estéticamente fea, digamos. Pero aparte es como el iceberg. ¿Y adentro qué hay? Y adentro es lo mismo, pero más grande. Pero como el iceberg. Es como el iceberg. ¿Y eso qué le hace al corazón? Eso es tóxico, es lo que te hace que te aumente los triglicéridos, es parte
de las toxinas y la inflamación que se genera en los gordos, porque es una grasa que se acumula mucho tiempo. De hecho, vos bajás la grasa del abdomen y no terminás de bajar la de la interna. Lo que mira. Entonces, por eso los que comemos mucho o que tomamos mucha cerveza, tienes esa barrigota que te salta. Y no es tanta la grasa que tienes, es todo lo que está adentro. Tu músculo está totalmente abombado y adentro tenés todo el intestino que está empujando porque está bañado de que grasa. Le genere algún tipo de presión al corazón, eso puede también ser. También porque sacarle lugar, digo, a eso me refiero. Empuja. De hecho, cuando hacemos un estudio cardíaco, un Doppler cardíaco, por ejemplo, normalmente en los pacientes delgados y los médicos, está escrito en los libros, la punta del corazón está en el quinto espacio intercostal, en la línea media, o sea, acá abajo de la tetilla, digamos. En los gordos lo encontramos a veces casi en la axila, de tanto que te lo empuja la grasa y la panza. El abdomen. Chicos, impresionante. Fíjense. Estamos en el top de las 9:30. Doctor, un placer enorme. El placer es todo. ¿Quiere dejar algún consejo, algo, o querés dejar algún consejo, algo en particular en estos tiempos? Un buen propósito de año es dejar de fumar. Eso es clave. Claro. Simple y sencillamente, dejando de fumar, ganas 15 años de vida. No creo que exista una mejor inversión. Son 15 años los negocios. Claro. Sí, claro. Afortunadamente no fumo ni nunca fumé. 15 años. Yo fumé. Bien. Son 15 años ahí más o menos, así que realmente ganas muchísimo tiempo no fumando o dejando de fumar. Por lo pronto nos vamos caminando a casa hoy. Dale. Gracias, doctor. Un placer. Gusto, gracias.